Buenas tardes, mi nombre es Valeria Simón y el día de hoy les hablaré un poco más sobre el Plan de Nación, la segunda parte del Plan de Nación, ¿verdad? Esta segunda parte abarca los temas que son la pobreza, la educación, la seguridad, la cultura, la salud, también los recursos naturales, el ambiente, el medio ambiente, todo esto, ¿verdad? Enfocado en Honduras. Para comenzar esta presentación, una breve introducción en cuanto a los temas que abarca esta segunda parte del Plan de Nación. En cuanto a la pobreza, sabemos que la pobreza en Honduras es muy grande. Es más, la mayoría de la gente que vive en Honduras es pobre y eso es algo que debemos de cambiar. Y en esta presentación hablamos sobre los desafíos de la pobreza, los desafíos que tiene el gobierno y las soluciones que se le puede dar para poder reducir ese número de pobreza en nuestro país. En cuanto a la educación, sabemos que en la educación pública, Honduras básicamente no tiene una muy buena educación pública. Esto sucede por los relajos. Los relajos me refiero cuando los mismos maestros hacen huelga porque no les pagan bien. A veces los estudiantes no pueden llegar a clases por X o Y razón porque sus familiares no pudieron, no tienen cómo llegar. Entonces, básicamente es que son bajos en recursos para la educación y también hablamos de los grandes desafíos de este sector y cuáles son las soluciones que propone el Plan de Nación. También tenemos lo que es la salud. La salud, en este caso, pues en la actualidad nos estamos dando cuenta con esta pandemia del COVID-19 que la salud en Honduras no es muy buena. La falta de recursos, hasta podemos decir falta de experiencia de parte de los doctores, no nos ayuda, ¿verdad? En la salud de Honduras no es muy buena comparada con lo de los otros países. Y también decimos los grandes desafíos, las soluciones que tiene el Plan de Nación. La cultura pues en cuanto a artes y deportes, la cultura de Honduras es muy bonita, eso lo podemos saber. Y los desafíos de esta cultura pues más que todo es que la gente eh, lo tome en cuenta, que le dé más importancia a la cultura, que podamos hacer que la cultura sea algo más grande, más bonito, poder disfrutarlo. Y en cuanto a la seguridad de Honduras sabemos muy bien que no es buena, que es mala. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo. Y pues en esta presentación hablaremos un poco más a fondo de cada uno de estos temas. Los objetivos de esta presentación, como objetivo general, tenemos dar a conocer los problemas que existen en Honduras, tanto su pobreza, la educación, cultura y seguridad, y como objetivo específico tenemos analizar y comprender por qué se dan estos problemas y cuáles son sus soluciones. Primero hablaremos un poco de la reducción de la pobreza. Para abordar el tema de la pobreza, tenemos que reconsiderar las aproximaciones actuales del problema, lo cual implicaría diversos aspectos. Esto siendo, el primero, reconocer que no hay una relación directa entre crecimiento económico y reducción de pobreza. Se trata de reconocer, ¿verdad?, la existencia de fuertes limitaciones estructurales a la capacidad de la población para aprovechar lo que son las oportunidades económicas y poder concebir la creación de círculos virtuosos entre reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Tenemos que entender que no hay una relación directa. Crece la economía, pero la pobreza no crece con ella, ¿verdad? Porque sabemos que en este país, si crece la economía, no es para el pueblo, es simplemente para los gobernantes. Luego tenemos como segundo punto, como segundo aspecto, que si la pobreza es multicausal, su combate no puede concentrarse en atacar lo que son factores aislados. Esto refiriéndonos a que debe existir una estrategia integral que abarque los diferentes problemas que causa la pobreza, ¿verdad? Y luego, por último, tenemos que el nuevo marco conceptual debe enfocarse en eliminar el conjunto de restricciones que impiden a los pobres acceder a activos. Con estos activos nos referimos a la dotación de recursos de capital humano y capital físico. Y pues esta estrategia debe de enfocarse en poder brindar esos activos a los pobres. Los grandes desafíos tenemos 7, ¿verdad? Seis, perdón, grandes desafíos. El primero es establecer mecanismos de coordinación para operativizar la integralidad.
Es muy raro que se aplique este término o este concepto en lo que es la práctica gubernamental, ya que los diseños sectoriales no promueven esta coordinación. Y pues para asegurar el éxito de la política integral, los mecanismos de coordinación formados deben ser fortalecidos, que esto es lo que quiere el Plan de Nación, poder establecer estos mecanismos, fortalecerlos para tener una mejor coordinación. Luego tenemos fortalecer lo que es la participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad en la ejecución de la política pro pobre. La visión de país 2010-2038 y lo que es el Plan de Nación 2010-2022 reconoce la importancia de poder ejecutar programas y proyectos para que se puedan llevar a cabo, perdón, para el fortalecimiento. El Plan de Nación y la visión de país quiere hacer estos proyectos para poder para poder, perdón, ayudar a la participación, para que la gente se una y pueda participar, ¿verdad? En la sociedad civil, que es lo importante en este caso, y lo que básicamente hemos estado viendo en todo este Plan de Nación, ¿verdad? Que siempre busca lo que es la participación del ciudadano. Luego tenemos fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa en el marco de la visión de país y plan de nación. La visión de país y el plan de nación pretenden el empoderamiento de la estrategia por parte de los sectores pobres a través de lo que es ciertos mecanismos que van a permitir aminorar las desigualdades y cualquier forma de lo que es exclusión social. Luego tenemos lo que es impulsar el sistema de monitoreo y evaluación de la visión de país y el plan de nación con un enfoque en resultados. El gobierno de Honduras desarrollará la administración para resultados basados en sistemas de seguimiento, de monitoreo y de evaluación. ¿Por qué va a hacer esto el gobierno de Honduras? Básicamente para poder asegurarse que el gasto social se convierta en lo que es una reducción de la pobreza. Luego tenemos lo que es fortalecer la capacidad de gerencia y ejecución del gobierno. Esto, ¿verdad? Para poder asegurarse que los beneficios de cada programa y acción puedan volverse, pues, y que puedan instrumentarse en lo que es a nivel local. Y por último tenemos lo que es disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. Sabemos que el ambiente obviamente tiene un gran impacto en la pobreza, ¿verdad? La visión y el plan tienen objetivos y metas para poder orientados, ¿verdad? A poder fortalecer lo que es la gestión ambiental y de riesgos a través del fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de planificación y también aplicación de los instrumentos necesarios para mejorar su función. Ahora hablaremos un poco sobre la educación. La educación en Honduras ha evolucionado de manera medianamente satisfactoria en los últimos 30 años. Existen 7 problemas estructurales que les mencionaré ahorita, ¿verdad? El primer problema es las deficiencias persistentes en lo que es la formación de competencias educacionales esenciales para el desarrollo. Tenemos problema, marcado deterioro de la calidad educativa en la mayoría de establecimientos escolares, el bajo rendimiento escolar por persistencia de condiciones socioeconómicas adversas en gran parte de hogares del sector rural y urbano, la baja cobertura de servicios educacionales en educación preescolar y media, los niveles incipientes de supervisión y evaluación docente, tenemos la baja calidad del entorno escolar y por último tenemos lo que es la ausencia de políticas públicas educacionales capaces de garantizar la formación integral en ciudadanía y familia. Como mencioné al principio, ¿verdad? En cuanto a la educación pública en Honduras no es muy buena, dado a estos problemas, que no existen bajos niveles de lo que son los recursos necesarios para poder dar una clase, para poder educar a los niños, tanto en preescolar y escuela media también. Lo que es la baja calidad del entorno escolar, el hecho de que a los maestros que dan clases en las escuelas públicas el gobierno no les paga cuando, o sea, no les paga cuando debe, no les pagan lo suficiente, por eso ellos vienen y van a huelgas, las clases se pierden, se cancelan, los niños no reciben la educación, por ende la educación en Honduras baja, disminuye.
Y también, la verdad, viene la parte de la familia de los estudiantes, que si no tienen cómo movilizarse a la escuela, no fue a la escuela, si no tienen cómo poder seguir en casa practicando lo que se vio en la escuela, también baja la educación y los niños no aprenden de forma correcta. Cuanto a los grandes desafíos de la educación, ¿verdad? Un gran desafío va a ser, ¿verdad?, reducir la deficiente formación de competencias esenciales para el desarrollo. Otro gran desafío sería fortalecer la participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad en la ejecución de la política pro pobre. Luego, el marcado deterioro de la calidad educativa en establecimientos escolares del sector público, el bajo rendimiento escolar por persistencia de condiciones socioeconómicas adversas, la baja cobertura educacional, los niveles incipientes de supervisión y evaluación docente, la baja calidad del entorno escolar y, por último, la ausencia de políticas públicas educacionales capaces de garantizar la formación de ciudadanía. Estos son los grandes desafíos que enfrenta el Plan de Nación para poder combatir lo que es la educación en Honduras, para poder mejorar la educación pública en Honduras. Son estos desafíos, ¿verdad? Es algo que va a tomar mucho tiempo, dadas las circunstancias de Honduras. Obviamente, lo que es el aspecto económico, yo creo, en mi opinión, que sí va o sea, se puede unir, se puede decir que en cuanto a lo económico va con la educación. Entre más dinero y si se usara de la forma correcta para poder dar esos recursos necesarios a las escuelas públicas, mejor la educación. Por ende, yo creo que sí va a estar muy difícil, que sí son grandes desafíos que tiene este Plan de Nación para poder cumplir lo que quiere con la educación. Ahora veremos un poco de la cultura. En cuanto a la cultura, pues la descentralización de la cultura en Honduras es un proceso en construcción que comenzó a desarrollarse en el año 2007 a iniciativa de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, partiendo de una subdivisión territorial en 7 regiones del país con base en criterios de territorialidad y cercanía geográfica. Por descentralización de la cultura, podemos entender el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional y comunitario. Los grandes desafíos en cuanto a la cultura, tenemos lo que es la integración de los consejos regionales de cultura adscritos a los consejos regionales de desarrollo. Honduras debe promover las expresiones artísticas y culturales de la ciudadanía como un medio idóneo para el fortalecimiento de la identidad nacional, y las agrupaciones culturales se consideran fundamentales para la formación y fortalecimiento del tejido social. Por ende, como les mencioné antes, lo que busca el Plan de Nación para poder lograr con la cultura es promoverla, hacerla mejor, que la gente tome más en consideración, que lo tome más como un aspecto importante en nuestra nación, que la cultura es algo que debemos de proteger, que no debemos de perder simplemente por otros problemas, que nos concentramos más en estos otros problemas. No debemos de perder nuestra cultura. El Plan de Nación busca a poder seguir manteniendo nuestra cultura o mejorarla. En cuanto a la salud, pues la situación general del sector salud se describe en un marco situacional complejo donde sobresalen 3 grandes componentes problemáticos que entre sí refuerzan y condicionan el gran problema existente. Tenemos lo que son el sistema fragmentado de subsistemas de atención en salud. Significa tenemos la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Sistema Empresarial Social de Establecimientos de Salud, que básicamente es un gran desafío, porque a lo que nos referimos con estos sistemas que existen es que hay una escasa atención. O sea, la eficacia de la atención en estas organizaciones, en estos lugares, es muy baja. Entonces, el Plan de Nación busca para poder mejorar esta atención, la eficacia de de los medicamentos que dan, de cómo atienden a los pacientes, básicamente de todo, ¿verdad? Luego, la población general en situación de malestar social, enfrentando problemas estructurales, coyunturales de salud y enfermedad. Esto nos referimos que hay unas partes en Honduras, hay unos sectores en Honduras que sufren de no tener
agua potable y tampoco tienen redes de saneamiento. Para estos entonces no debería de ser así. Honduras debería en todos sus sectores, ¿verdad? Por más pobre que sea, lastimosamente, debería de haber agua potable. Es injusto que exista un sector donde no les llega el agua potable, donde tienen que ver si se bañan un día, donde tienen que ver si pueden lavar ropa, si pueden lavar sus trastos. Esto no es justo. Entonces, este plan de nación, esperamos, ¿verdad?, que sí cumpla con lo que dice para poder mejorar esta situación actual. Y por último, tenemos un conjunto institucional y sectorial del Estado desarticulado y con incipiente aporte a las metas del sector salud, que esto pues es decir que los pobres no podrán acceder a lo que es el bienestar si continuamos, perdón, con el mismo modelo de gestión. Por ende, tenemos que cambiar nuestro modelo de gestión para que los pobres puedan eh, acceder al bienestar, que puedan ir viviendo un poquito mejor y que vayan viendo ellos una diferencia en sus vidas. Tenemos que cambiar el modelo de gestión. Ahora hablaremos un poquito sobre seguridad. La seguridad, pues Honduras es parte de la geografía de la inseguridad que abarca a México y América Central, impulsada por el crimen organizado y sus redes transnacionales. Como les mencioné, Honduras no es un país seguro, en mi opinión, como lo vemos en estadísticas, por todos lados en las noticias. Honduras es uno de los países más eh, violentos, del mundo, que la seguridad en este país, por los momentos sabemos que la policía, los militares, todos están controlados por el gobierno y simplemente buscan el bien de estas personas y no el bien de las personas, pues de los ciudadanos. Los grandes desafíos en cuanto a seguridad es desarrollar una política sobre seguridad, implementar un modelo de administración de los recursos policiales con descentralización operativa, identificando los delitos que más impactan en los diferentes grupos, regiones y municipios del país. Esto, ¿verdad? Si hacemos este análisis, podemos controlar más estos sectores y saber dónde poner más seguridad para que estas cosas dejen de suceder. Fortalecer los operadores de justicia dotándoles con recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros suficientes. Consolidar las bases de datos, producir estadísticas y proveer herramientas para administrar la información. Y por último, tenemos fortalecer la protección de las fronteras nacionales, así como la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas del país donde las bandas criminales asociadas con el crimen organizado y el narcotráfico han venido operando. ¿Qué quiere lograr el Plan de Nación? Obviamente, lograr una mejor seguridad en el país. ¿Cómo lo quiere lograr? Analizando los sectores donde donde hay más violencia, donde pasan más, pues, donde se sabe que existe, pues, que están narcos o el crimen organizado y poder poner más seguridad en estos sectores y así podemos ir mejorando sucesivamente la seguridad de nuestro país. Desarrollo regional, recursos naturales y ambientes. Honduras cuenta pues con una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados y localizada en la región mesoamericana poseedora del 40% del agua dulce del planeta. Honduras cuenta con un territorio en donde convergen variados ecosistemas que la definen como una nación ambiental, cultural y territorialmente diversa. El territorio, ¿verdad?, de Honduras, el territorio hondureño se divide en dos grandes vertientes, el Atlántico y el Pacífico, y 25 cuencas hidrográficas mayores. La oferta global de agua para el país es de 87.000 hectómetros cúbicos por año y se puede comprobar que en Honduras existe una muy importante oferta hídrica y que la demanda actual solo utiliza el 5% de la oferta existente. Y por último, la demanda neta es de 2.300 hectómetros cúbicos. En cuanto al agua, sabemos que en la actualidad en muchos sectores del país no llega el agua. Por ende,
El plan de nación busca, perdón, el plan de nación busca poder mejorar esta situación. Todos los días se escucha en la noticia, podemos ver, se escucha que en ciertos lados, en ciertas colonias, el agua no llega y eso es algo que debemos mejorar, ya que el agua pues, es una necesidad diaria para las personas. Y aquí podemos ver que la oferta global de agua para el país es de 87.000 hectómetros cúbicos por año. Ahora un poco sobre el cambio climático, pues se entiende el cambio, o sea, perdón, se entiende una variación del clima global atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempos comparables. Los grandes desafíos sobre el cambio climático es lograr un aumento significativo de la aportación económica y social de los recursos naturales a la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la generación de prosperidad para la sociedad hondureña. Tenemos lo que es armonizar el marco jurídico y consolidar las instituciones con responsabilidades directas sobre la administración de los recursos naturales y el ambiente. Y por último, tenemos lo que es incorporar a la sociedad civil y las comunidades como actores fundamentales en el aprovechamiento, conservación y protección del patrimonio natural del país. Cada día se siente más en Honduras, ¿verdad? El cambio climático y esto se van acelerando en los sectores más vulnerables del país, por ende en el sector pobre del país. ¿Qué sucede con los cambios de temperatura? Comienzan lo que son las sequías, también tenemos las altas temperaturas, las inundaciones, los movimientos de laderas y todo esto afecta lo que es el sector productivo y también a la biodiversidad. Se afecta al sector productivo, sabemos que estos son la gente de bajos recursos que tienen sus agriculturas, ¿verdad? Que ellos son los que eh, aportan a lo que lo tienen los supermercados, perdón, y pues al tener los cambios de clima, que sí afecta bastante, todo esto se arruina, se seca, se muere y por ende la pobreza. Ya para concluir, pues aquí he sacado algunas conclusiones sobre esta segunda parte del Plan de Nación. Como primera conclusión, tengo que Honduras tiene mucho trabajo por hacer para poder mejorar en todos los aspectos que afectan su pobreza. La educación en Honduras es muy escasa en el sector público. Los problemas son muchos, pero sí creo que con gran esfuerzo y dedicación puede mejorar. Siempre, ¿verdad? Pues viendo lo que planea hacer el Plan de Nación. La salud es muy pobre en el sector público, no existe apoyo del gobierno y las organizaciones responsables de brindar apoyo, como la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, no lo hacen de manera correcta. No tienen los recursos, no los que son doctores tal vez a veces por salir del paso no hacen bien su trabajo, por ende es muy pobre. La seguridad en Honduras básicamente no existe y no va a mejorar si no hacemos un cambio total de quiénes son los responsables de brindarla. Y por último, el cambio climático está afectando gravemente a Honduras y a todo el mundo. La sequía, las altas temperaturas, las inundaciones, todo esto creo yo, ¿verdad? Que es por la falta de educación, de cultura y seguridad que existe en Honduras. O sea, el cambio climático se da por las acciones de los humanos y en mi opinión yo conecto lo que es la falta de educación, la cultura, la seguridad que existe en nuestro país. Claro, el cambio climático afecta a todo el mundo, pero en Honduras se ve pues bien claro, ¿verdad? Cómo está afectando. O sea, la gente, para mí, en cuanto a la educación, uno puede ir caminando en el carro y ve como alguien está tirando la basura a la calle. ¿Qué pasa? Tiran la basura, se mete la basura en la alcantarilla, llueve, se inunda. Entonces, todos estos puntos para mí se conectan y creo que para este plan de nación sí tiene muy grandes desafíos, pero creo que con lo que es un gran esfuerzo eh, y con mucha paciencia se podrá lograr una mejoría.
Muchas gracias por su atención.